El pasado 10 de septiembre, frente a una multitud de personas, Charlie Kirk, quien era una celebridad política bastante importante dentro de la derecha alternativa, fue asesinado a tiros. La muerte de Charlie Kirk ha hecho que las búsquedas de guerra civil en Estados Unidos se hayan disparado. La realidad es que la violencia política en Estados Unidos va en aumento. De acuerdo a la teoría del cuarto giro, Estados Unidos estaría a punto de ingresar a una etapa marcada por el caos, la violencia y la turbulencia, que si no se controlan se pueden convertir en una guerra civil o en una guerra global, y de eso hablamos en este video. En 1997, William Strauss y Neil Hope publicaron su libro del cuarto giro. Allí expusieron que Estados Unidos seguía por una especie de ciclos generacionales que duran aproximadamente 80 años y una vez que finalizan, comienza la crisis y el caos o la guerra. Es decir, que estos analistas afirman que cada periodo de 80 años aproximadamente, Estados Unidos se enfrenta a etapas de descomposición social que desembocan de forma inevitable en guerras. La Guerra de Independencia de Estados Unidos finalizó en 1783. 78 años después, en 1861, estalló la Guerra Civil. Dicha guerra finalizó en 1865. 74 años después, en 1939, dio comienzo la Segunda Guerra Mundial. Dicha guerra finalizó en 1945. 80 años después, llegamos al año 2025, que es en el que nos encontramos. Es decir, que de acuerdo a estos autores, ya estaríamos inmersos en lo que se conoce como el cuarto giro. Y por eso vamos a ser testigos de la crisis y del colapso institucional. No lo digo yo, esto lo dicen estos autores, como se los estoy comentando. Este periodo de convulsión social se va a desarrollar aproximadamente entre este 2025 y el año 2033. Una vez que lo atravesemos, veremos el inicio de una nueva etapa dorada, marcada por la prosperidad y el surgimiento de nuevas instituciones. Por eso Donald Trump ha hablado en infinidad de ocasiones de la edad dorada a la que vamos a ir. Por supuesto, lo que omite decir es que antes vamos a atravesar un periodo lleno de turbulencia que puede desembocar ya sea en una guerra civil en Estados Unidos o en una guerra global. Es decir, que nuestro mundo sería cíclico y que si queremos ver el futuro, muchas veces tenemos que ver el pasado. Donald Trump es consciente de ello y por este motivo Estados Unidos está tratando de asegurar su propio territorio. Eso es lo que explica el por qué el Pentágono ha optado por cambiar su enfoque y ha dejado de concentrarse en China para enfocarse en su zona de influencia, que incluye a México y Venezuela. El objetivo de Donald Trump es evitar una guerra civil. El detalle es que pareciera que existen grupos que están empujando a Estados Unidos para que esto ocurra. El sitio web del periódico británico El Independiente titula La reacción al asesinato de Charlie Kirk demuestra que Estados Unidos está más cerca que nunca de su próxima guerra civil. El aspecto más aterrador de la realidad actual de Estados Unidos no es el asesinato del activista de Donald Trump de 31 años de edad, sino la respuesta de la gente, escribe Stephen March, autor del libro La próxima guerra civil. Dado que el sentimiento de duelo colectivo ya no es aplicable, este es un punto de inflexión para lo que viene después.
Estados Unidos es un país que tiene una historia marcada por la violencia política y los magnicidios. Tan solo hay que recordar que en Estados Unidos 4 presidentes en funciones han sido asesinados, donde los casos más sonados son los de Abraham Lincoln y John F. Kennedy. Pero también han sido asesinados activistas políticos como Martin Luther King, Malcolm X y Robert F. Kennedy. Cuando estos asesinatos ocurrían, la gente entendía que esto se trataba de un atentado contra todo el país. No obstante, el asesinato de Charlie Kirk ha generado dos reacciones bastante opuestas. Por un lado, los republicanos han condenado el asesinato y han acusado a la izquierda radical de estar detrás de ello. Por el otro, ha habido gente que ha justificado o ha celebrado este asesinato de Charlie Kirk, recordando que él alguna vez dijo, y cito, "Creo que vale la pena pagar, por desgracia, algunas muertes por armas de fuego cada año para que podamos tener la segunda enmienda". Acá en México, un panelista en Milenio Televisión aseguró que a Charlie Kirk le habían dado una cucharada de su propio chocolate y que se lo merecía por haber propagado el odio contra los latinos o los afroamericanos. Obviamente, el gobierno de Estados Unidos ha dicho que piensa retirarle la visa a cualquier extranjero que justifique o glorifique el asesinato de Charlie Kirk. La razón es que, como se los he comentado, lo que está en juego es la propia estabilidad política de Estados Unidos. Debido al miedo a que le quiten su visa, este panelista habría tenido que pedir disculpas por lo que dijo sobre Charlie Kirk, y Milenio Televisión hizo lo propio. El sitio web npr.org titula "La gente está perdiendo sus trabajos debido a las publicaciones en las redes sociales sobre Charlie Kirk". De acuerdo a este medio de comunicación, por lo menos 30 personas habrían perdido su empleo o estarían siendo investigadas por haber celebrado el asesinato de Charlie Kirk en redes sociales. Activistas republicanos estarían recopilando las publicaciones para después enviar el reporte a donde trabaja la gente y de esta forma forzar que sean despedidos. El analista Matthew Dobb habría perdido su empleo al haber alegado que el discurso de odio que promovía Charlie Kirk se le había regresado en una forma de bala. También esta es la primera ocasión en que en Estados Unidos se asesina a un comunicador. Nunca antes en la historia de este país se había cruzado la línea de matar a un periodista o a un comunicador. Al final del día, Charlie Kirk no era un funcionario público, sino que simplemente se dedicaba a debatir. Y Charlie Kirk, como se los comenté en un video anterior, alguna vez dijo que cuando dejamos de poder hablar entre nosotros es cuando estalla la violencia. Por eso el asesinato de los comunicadores o de los periodistas es tan grave, porque esto implica callar las voces y esto puede abrir el camino a una violencia sin retorno. Además, el asesinato de Charlie Kirk fue transmitido en vivo y en directo. Esto hace que este evento tenga las dos características que definen a los Estados Unidos: violencia y culto al espectáculo. El sitio web del New York Times titula "Las menciones a la guerra civil aumentan en línea tras el asesinato de Kirk". El término se ha invocado cada vez más en las redes sociales después de momentos políticos importantes, resaltando las divisiones entre los estadounidenses. La búsqueda de la frase "guerra civil en Estados Unidos" se ha disparado en la web. Los primeros en hablar de ello fueron las principales figuras de la llamada derecha alternativa que pidieron venganza. Andrew Tate, influencer de la derecha alternativa, escribió en la plataforma de X, "Guerra Civil".
Su publicación tuvo un alcance de 19 millones de views. Elon Musk, por su parte, escribió: "Si no nos dejan en paz, nuestra única opción es luchar o morir". Los asesinatos políticos siempre han tenido repercusiones en Estados Unidos. El tema es que hoy por hoy la polarización política amenaza con salirse de control. Finalmente debo decir que ya ha sido detenido el supuesto asesino de Charlie Kirk, que es blanco, anglosajón y cuya familia es republicana y pro Donald Trump. Sin embargo, hay muchas dudas sobre lo que ocurrió realmente el día en que asesinaron a Charlie Kirk. La policía en un inicio detuvo a un hombre de nombre George Zinn, esto porque se puso a gritar después del asesinato. Esto permitió que el verdadero culpable pudiera escapar. Lo curioso es que George Zinn también fue testigo de lo que ocurrió el 9/11. Lo único cierto es que para que este atentado se pudiera dar de forma exitosa, tuvo que haber una gran operación de inteligencia. Por supuesto, los medios de comunicación nos están distrayendo con cosas sin sentido, como si el asesino tenía un novio trans, o si odiaba a su padre porque este era republicano, o si en su vida pasada fue afroamericano o latino. La verdad es que nadie mata a nadie por este tipo de temas. Lo que los medios de comunicación omiten es que antes de su asesinato, Charlie Kirk se había opuesto tanto a la guerra en Ucrania como a la guerra contra Irán. El sitio web del periódico británico El Independiente titulaba el pasado 20 de junio, y cito: "Charlie Kirk advierte a Lindsey Graham y a los halcones de la guerra contra Irán. Ni siquiera los romanos pudieron derrotar a Persia. No digo que sean comparables a nuestros marines ni a nuestra fuerza aérea, pero ¿es esa realmente la batalla que queremos librar?", se preguntó Charlie Kirk en Newsmax. Charlie Kirk fue uno de los que le advirtió a Donald Trump que ir a la guerra contra Irán no sería avalado por su base electoral. Charlie Kirk visitó más de 100 veces la Casa Blanca durante el primer mandato de Donald Trump, lo que lo convirtió en un visitante asiduo, y esto le daba una influencia mayor que la que tenía cualquier periodista o líder de opinión dentro de Estados Unidos. Lo cierto es que las palabras de Charlie Kirk lograron persuadir a Donald Trump de ir a la guerra contra Irán, salvando al mundo de la hecatombe. Por supuesto, esto no le gustó para nada al complejo militar industrial que domina Estados Unidos. De acuerdo al periodista Tucker Carlson, una vez que Donald Trump optó por no ir a la guerra contra Irán, Charlie Kirk se hizo con toda una serie de enemigos con bastante poder. Entonces, esto no se trata ni de izquierda, ni de derecha, ni de demócratas, ni de republicanos. Esto se trata de la gente que busca la guerra y de la gente que se opone a ella. En conclusión, sin duda que existe gente interesada en que Estados Unidos vaya a una guerra civil o, en su defecto, a una guerra global. Y son ellos los que estarían detrás del asesinato de Charlie Kirk. Y son ellos a los que tenemos que condenar. Y esa gente es la que dirige el complejo militar industrial de Estados Unidos. Y es esta gente la que promueve toda esta polarización política. Déjenos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete, seguiremos informando.